Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él contestó: Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la parábola del hijo que dice sí y no obedece, este representa a aquellos que conocían a Dios y seguían su ley, pero después en la práctica, cuando se ha tratado de acoger al Señor, que era la plenitud de la ley, se han echado para atrás. El hijo que dice que no y obedece finalmente representa a los que en un tiempo vivían fuera de la ley y desobedeciendo la voluntad de Dios, pero después y ante Jesús se han arrepentido y han acogido el Evangelio. Leída desde hoy, podríamos decir que el Evangelio nos exhorta acerca de que de nada vale ser piadosos y leer continuamente la palabra de Dios, ser asiduos en la práctica sacramental, si nada de eso lo vamos a llevar a nuestra vida práctica. Sin embargo, explicando el contenido central de la parábola, es necesario aclarar la extraña conclusión que Jesús saca de ella, pues nos dice: los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios. De ninguna expresión de Cristo se ha abusado más que de esta. Se ha acabado por creer a veces una especie de como de aura evangélica en torno a la categoría de las prostitutas, idealizándolas y poniéndolas en una situación como de justificación. Pero aquí estamos frente a un gran malentendido. Jesús pone un caso límite, como para decir: hasta las prostitutas, que es mucho decir, os precederán en el reino de Dios. No nos damos cuenta, además, de que idealizando la categoría de las prostitutas también se está idealizando a los publicanos o a las personas que no hacen las cosas bien. Sería trágico si esta parábola del Evangelio hiciera a los cristianos menos atentos a combatir el fenómeno degradante de la prostitución. Jesús tenía demasiado respeto por la mujer como para no sufrir él primero viéndola reducida a una prostituta o a la prostitución. Si la aprecia, no es por su manera de vivir, sino por su capacidad de cambiar y de poner al servicio del bien la propia capacidad de amar. El Evangelio no empuja pues a las campañas moralistas contra las prostitutas, pero tampoco a bromear con este fenómeno como si fuera cualquier cosa. Hoy, entre otras cosas, la prostitución se presenta bajo una forma nueva que logra hacer dinero a manos llenas, sin los riesgos que siempre han corrido las pobres mujeres en las calles. Esta forma consiste en ver el propio cuerpo con la tranquilidad de estar tras una máquina fotográfica o una videocámara, lo que la mujer hace o es obligada a hacer. Cuando se presta a la pornografía y a ciertos excesos de la publicidad, es vender su propio cuerpo. Es una forma de prostitución peor, en cierto sentido, que la propia tradición a la cual estamos acostumbrados en las calles, porque no respeta la libertad y los sentimientos de la gente, imponiéndose a menudo públicamente sin que podamos nosotros defender eso. Fenómenos así suscitarán hoy en Jesús la misma cólera que mostraba por los hipócritas de su tiempo, porque se trata precisamente de hipocresía,
fingir que todo está en su sitio, que es normal, que no existe la transgresión alguna, ni peligro para nadie, dándose hasta un cierto aire de inocencia e ingenuidad al arrojar el propio cuerpo al pasto de la concupiscencia de los otros. Pero es muy importante hablar sobre la esperanza que esta parábola de Cristo ofrece a las mujeres por las circunstancias más diversas, frecuentemente por desesperación. Se han visto en las calles, víctimas la mayoría de veces de explotadores que no tienen escrúpulos. El Evangelio es Evangelio y es buena noticia, anuncio del rescate de la esperanza también para ellas. Es tal vez primero que nada para ellas, porque Jesús lo ha querido así. Pidámosle al Señor. A propósito del Evangelio de hoy, que analizábamos el mensaje central al inicio, pero que quise hacer referencia a este fenómeno de la prostitución, para que pudiésemos dimensionar lo grave que esta es y cómo se ha ido poco a poco metiendo en los hogares, generando millones y millones de ingresos a estas personas inescrupulosas que hacen del cuerpo de la mujer una mercancía, del hombre y de la mujer, porque hoy día se explota de la misma manera, y eso sin hablar de la explotación de los niños a través de este mismo fenómeno. Pidámosle al Señor que envíe su Espíritu sobre este mundo, que cada vez se vuelve más impermeable frente a estas circunstancias, que cada vez justifica con mucho más argumentos la normalidad de ciertos pecados que son gravísimos y que degradan al ser humano, que lo ven como normal, que lo pasan por alto y lo toleran y hasta participan de él de alguna manera. Que ese Espíritu Santo nos llene a todos, nos ilumine y nos permita siempre actuar con radicalidad, enseñando a nuestros hijos desde muy pequeños lo que está bien, lo que está mal, y cómo nuestro cuerpo es un templo de Dios, que estamos hechos a su imagen y semejanza, y que por lo tanto debemos hacer brillar su gracia en este cuerpo que Él nos dio y nos creó. Señor, ten misericordia de nosotros. Envía tu Espíritu Santo sobre el mundo, para que aquellos que tienen en su poder la elaboración de leyes, de estrategias, mengüen de alguna manera este grave pecado de la humanidad y cada vez se disminuyan más las motivaciones para vender los cuerpos como mercancías, para ver en esta posibilidad una opción de ganar dinero fácil. Señor, llénanos y llena a cada una de las familias que tiene hijos pequeños de tu sabiduría para saberlos formar, para que no se dejen seducir por ideologías, por propuestas de dinero fácil, sino más bien, Señor, vean en ti el modelo de persona, de moralidad, de virtudes que estamos llamados a vivir para ser realmente felices. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.